¿Qué tal, amigos? Bueno, nuestro gozo en un pozo o no. Digo nuestro gozo en un pozo porque no hemos podido en realidad testar convenientemente lo que la carrera nos ha regalado en el día de hoy, que ha sido la victoria de Primo Roglic, el liderato de Primo Roglic, el tiempo superior a 40 segundos que ha perdido Renko Evenepoel en la primera llegada en cuesta del Dauphiné y la no salida a última hora de Juan Ayuso, tal y como presumíamos en el día de ayer. Bueno, hay bastantes cosas de las que hablar, pero efectivamente también no puedo obviar la cantidad de comentarios y de reflexiones que habéis dejado en torno a la peligrosidad de las carreteras, a las razones por las que se producen las caídas, etcétera. Dejadme que haga al final simplemente un apunte a ese respecto, pero no quiero dejar en un segundo plano, y además sería equivocar el tiro, lo que es la pura competencia, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que nos llama poderosamente la atención y lo que hoy nos ha deparado una bonita etapa, la verdad. La competencia en la primera llegada a la Côte d'Alebar, ahí en el Isère, en los Alpes, en la zona donde ganó Purito Rodríguez hace ya un montón de años, en 2011, una etapa del Criterium del Dauphiné. Ahí se ha impuesto Primo Roglic mostrando esa autoridad de la que hace gala en todo este tipo de etapas. No vamos a descubrir a quién es Primo Roglic, pero sí vamos a confirmar una vez más que es un ganador. Por encima de todas las circunstancias, Roglic es un ganador al punto de que suma ya 82 victorias. Y a mí me alegra, y lo sabéis profundamente, la victoria del esloveno, que llegó hoy en solitario a la cumbre, porque quiero y espero y deseo y confío en que sea una alternativa para ese duelo que se presume entre los dos grandes, Pogačar y Vingegaard. Ya sé que es hábito y que además no resulta difícil de eludir aquello de es que no les llega, no, es que no está a su nivel, es que cuando llega el Tour de Francia, es verdad. No nos vamos a engañar, ¿no? Si llegamos a la conclusión de que Evenepoel en las grandes etapas del Tour de Francia es una duda y Roglic es una necesidad. Pero que los dos que están por encima, obviamente, han demostrado hasta el momento que son muy superiores. Nos apoyamos en una teoría. Es la teoría de que, bueno, pues Roglic no ha acabado en estos últimos años. Tampoco se le pasa el arroz, afortunadamente. Cumple años y sigue mostrando esa potencia extraordinaria, ese afán de victoria, esa preparación a conciencia. Pero es verdad que le falta algo en las grandes cumbres, entre otras cosas, un poco de fortuna, entre otras cosas, no tener que trabajar para Vingegaard, como ocurrió hace 2 años, ¿verdad? Y entre otras cosas, ser el líder sólido y único de un poderoso equipo, como se ha demostrado, porque creo que es la lectura más importante que se puede hacer de la etapa de hoy, el potencial del equipo del Bora, ¿no? Un Alexander Blasov que podría estar perfectamente peleando por la victoria en el Criterium, o un Jay Hindley, que es otro de los primeros espadas, ganador del Giro de Italia, o en fin, cualquier otro corredor de una formación que el año que viene va a recibir, por cierto, Oyer Lazcano, entre otros, con el patrocinio de Red Bull va a incrementar notoriamente su presupuesto y Lazcano ha sido una de las grandes revelaciones en la etapa de hoy, porque le tenemos por un rodador, le tenemos por un percherón en el argot ciclista, le tenemos por un posible hombre brillante y ganador de alguna clásica, pero no tanto por desenvolverse como se ha desenvuelto en la etapa de hoy verdaderamente dura en la alta montaña, ¿no? Luciendo el maillot de campeón de España. Pero bueno, ese detalle, ¿no? Ese detalle habla del potencial del equipo Bora, que será superior todavía el año que viene. Blasov, por cierto, renovó hace bien poco y que presenta un potencial que como bloque podría llevar a Roglic a plantarle cara a Vingegaard y a Pogačar. Nada más, podría. Es una hipótesis, es una expectativa, es un hipotético escenario, pero que hay que contemplar, evidentemente. Y creo que es la primera lectura que se saca de la etapa de hoy, porque las demás nos dejan una serie de dudas. Por ejemplo, el rendimiento de Renko Evenepoel, otra vez admirable, porque se quedó en cuanto se aceleró la carrera, en cuanto le puso Ineos un ritmo verdaderamente selecto, pero luego de pasar el mal trago aguantó y llegó allá arriba. A ver, tampoco era el Tourmalet, ni el Galibier, ni el Alpe d'Huez, ¿no? Pero era una llegada, era una subida de 11 kilómetros, con un desnivel medio bastante alto, con un desnivel durante toda la etapa notable. Y claro, los que quieran defender la teoría de que Evenepoel no puede con esas etapas en la alta montaña, pues abonarán un capítulo más, ¿no? Pero yo prefiero ser prudente y pensar que no estaba en las mejores condiciones después de la caída de ayer y que por lo tanto vamos a esperar. Ni siquiera sé si en estas dos etapas va a poder lucir. Yo a Evenepoel le voy a seguir dando tiempo porque me sigue encantando el carácter, la agresividad y el motor que tiene, ¿no? Creo que tiene cualidades suficientes para conseguir aspirar un día a estar en lo más alto, en las grandes etapas del Tour de Francia, con los que hoy sí, en teoría, son
inabordables. La otra decepción ya venía de ayer. Ya os habíamos anunciado que Juan Ayuso difícilmente iba a tomar la salida, porque habíamos hablado con el entorno del corredor y no presentaba los mejores síntomas, pero ha hecho un esfuerzo titánico. Tan titánico que inicialmente se le dio por compareciente, porque fue a la línea de salida, firmó, pero a pesar de que le habían dicho en un principio que no estaba en condiciones de competir y que lo dejase, pues él quiso probar, aunque fuera yendo simplemente al control de firma, desde el autobús, del hotel, pedalear un poco encima de la bicicleta. Cuando vio que no estaba en condiciones, pues optó por no tomar la salida y por lo tanto dejarnos con la duda. Que Ayuso sí parece tener ese punch, el que ha mostrado Ichicone, por ejemplo, ¿no? El que ha mostrado Blasov. No creo que Ayuso tenga muchas cosas que envidiarle a Blasov, algunas sí, seguro, sobre todo más oficio. Y a Chicone como para pensar que Ayuso podía haber estado arriba en todo lo alto, pero lo que pudo haber sido y no fue solo pertenece a las historias y a la ciencia ficción. Lo tenemos que aparcar, esperar que Ayuso vuelva a las mejores condiciones, dar gracias a que no tiene ninguna lesión seria y que por lo tanto podrá ultimar su preparación de cara al Tour de Francia, preparación que no incluye, por cierto, el Campeonato de España, también lo recuerdo, porque igual que se concentran los hombres del Bisma, se van a concentrar los hombres del UAE, ya con la formación absolutamente decidida, con una formación impresionante al servicio de Tadej Pogačar, ¿no? Más reflexiones de la jornada, pues sí, el nivel de Jorgensen, que está francamente bien, porque Kuss volvió a demostrar hoy que él no está ahora a estas alturas de la temporada, sigue rodando, siempre fue un poco así, ¿no? Para que le hemos puesto la vitola de líder, porque ganó la Vuelta a España y se la merece, ¿no? Pero volverá a estar al servicio de Vingegaard, ya veremos si tiene oportunidad en la Vuelta. Él es hombre de verano en adelante, ¿no? No hay que pedirle ni comparecencias, ni actuaciones brillantes, ni nada por el estilo antes del Tour de Francia, y hoy lo ha evidenciado. Y Jorgensen ha estado ahí peleando, como ha estado francamente bien Chicone, porque Chicone al final, ya sabéis que había tenido un problema, no pudo llegar al Giro, que era su objetivo prioritario por los pelos, y entonces pues viene en buenas condiciones, viene bien trabajado, bien preparado, y es un corredor al que este tipo de etapas se le dan francamente bien. Y yo, si tuviera que hacer una significación especial, la haría por Derek G, porque son 21 años, un corredor al que renovaron hasta el 2028, que el año pasado quedó 4 veces segundo en el Giro de Italia, que el otro día firmó una crono fantástica y que hoy ha vuelto a demostrar en una etapa de alta montaña que sigue su progresión. Y cualquiera de estos corredores con 21 años está en una progresión. Hace 3 años no se daba un duro porque Evenepoel pudiera ganar una vuelta. Era un clasicómano, un rodador, un contrarrelojista, y ganó una Vuelta Ciclista a España. Vamos a dejarles que crezcan, que se amolden, que los trabajen en ese sentido. A lo mejor en ocasiones basta con perder 3 o 4 o 5 kilos, ¿no? Que no es el primero que lo hace, para poder adaptarse mejor a la alta montaña. Pero bueno, todas estas razones que damos, todas estas explicaciones han venido, como decía al principio, un poco después de observar solo 2 detalles. Primero, que Ineos apostó por Carlos Rodríguez, que está ahí. Carlos Rodríguez es un corredor de fondo. Carlos Rodríguez tiene una etapa de 200 kilómetros y Carlos Rodríguez va a estar adelante siempre porque tiene motor, etcétera. Pero no tiene ninguna explosividad, con lo cual en todo este tipo de etapas pues le cuesta bastante hace con estar entre los mejores, porque ese es ahora mismo, con 22 años, también su objetivo, ¿no? Demos tiempo al tiempo, iremos viendo, ¿no?, la progresión de Carlos, porque está claro que su equipo ha apostado por él. Hubo un detalle táctico en la etapa que a mí me dejó alguna duda, relativamente, pues se entiende, ¿no? Y fue el movimiento de Blasov y de Plus, que estaba muy bien tirado, cuando atacan por delante, porque bueno, era la forma de obligar a Landa y a Renko a trabajar al Sudal, ¿no? Los otros, tanto los 2 líderes, se mantenían un poco la expectativa, tanto Carlos Rodríguez como Primo Roglic. Pero es verdad que cuando Roglic salta con Chicone y hace camino y empieza a hundirse Evenepoel, Blasov no para. Yo creo que ahí estudiaron un poco la situación de, bueno, pues si no cogen, pues Blasov que pelee la etapa, ¿no?, con Logan de Plus, el belga de Ineos, que era su compañero de equipo. Luego ya se acercó rápidamente a Roglic, y Roglic demostró lo que estoy diciendo, que es un corredorazo extraordinario. 82 victorias, un palmarés difícil de igualar, a pesar de las adversidades en modo de lesiones, problemas que ha tenido, y sobre todo un carácter y una ambición formidable. El otro día se daba por contento porque había perdido 30 segundos en la crono, pero no se había caído. Y claro, es que Roglic solo había corrido prácticamente este año, antes de esta me refiero, la Ichulia. La primera etapa la ganó en la Ichulia, lo recordamos, ¿no?, contra el crono. Y luego ya, pues vino lo que pasó en la desdichada jornada, que le dejó ahí varado hasta hoy, que comparece. Comparece no hoy, compareció el domingo en la crono, bueno, casi 40 segundos con Evenepoel. No era un mal resultado.
Roglic no es el mejor contrarrelojista del mundo y Evenepoel en determinados recorridos puede ser el mejor contrarrelojista del mundo, pero ha necesitado simplemente el contacto con la alta montaña para demostrar que está ahí arriba siempre, que tiene un equipo muy sólido y que luego es poco menos que imbatible. O sea, llegando, ahí se suman bonificaciones, ahí se roban unos segunditos, ahí se ganan carreras, sobre todo estas carreras de una semana. Llegando es poco menos que intratable. Así que a mí me ha hecho ilusión, por un lado, verle en muy buenas condiciones, ya antes, todavía nos quedan, ¿no? Las 2 semanas largas para el Tour de Francia, saber que tiene un gran equipo y entender que puede ser una alternativa. Las alternativas, sobre todo en el orden táctico, son muy importantes, porque le dan otro realce a la carrera, no la limitan exclusivamente al duelo entre dos, que si uno falla o tiene un problema, una caída, pues desluce al final totalmente el espectáculo. Es bueno que haya alternativas dentro de los equipos, en el caso de si hubiera algún problema de Pogačar, o en el caso de Vingegaard, ¿no? Bueno, con corredores como Jorgenson, con corredores como Kuss, pues a lo mejor tal vez puede estar ahí un poco en la pelea, ¿no? Y nada más, porque es el primer asalto y tenemos todos el hábito del vicio, casi la necesidad urgente de emitir ya dictamen y sentencia al primer contacto. Al día siguiente nos tenemos que decir, cambiar el discurso, empezar a justificar por qué pensábamos que. No, vamos paso a paso y a entender que era el primer contacto del Dauphiné después de la accidentada jornada de ayer, que nos quedan otras 2 etapas y que todavía está todo en el aire, aunque es verdad, es obvio, ¿no?, que Roglic ha presentado todas las candidaturas, ¿no? Pero tengo curiosidad por ver si hay una recuperación de Evenepoel. Nos vamos a quedar posiblemente con la duda, si no rinde al nivel de Roglic, de si sigue sin mejorar en montaña o simplemente se ha visto lastrado por la lesión y poco más, ¿no? De momento también, como pasa con Roglic, el privilegio, el lujo de contar con un ciclista como Mikel Landa, que estuvo ahí, ¿no?, haciéndole buena parte de la subida antes de que empezara a reaccionar otra vez, pues también le da una garantía en la alta montaña que antes, por ejemplo, no tenía para pasar ese día malo o esas situaciones difíciles y puntuales que se presentan. Mañana tenemos un etapón de padre y muy señor mío, otro etapón con 4 puertos. Luego lo cuento porque primero quiero recordar cómo está la clasificación. Cómo fue la clasificación de la etapa, con Roglic 3 segundos de ventaja sobre Ciccone y Blasov, prácticamente se presentaron casi los 3 arriba, Derek G inmediatamente detrás a 13 segundos, Jorgenson a 17, Roland de Plus y Carlos Rodríguez a 22, ya un poquito más atrás Evenepoel en solitario y mostrando arrestos a 42 segundos, luego Hyde Hindley a 53 y luego Landa, Romo, Lazcano, Cristian, Rodríguez, Soler. Hubo un montón de corredores, hasta 6 corredores españoles entre los 20 primeros. Desgraciadamente, Buitrago en Colombia no estuvo mejor, casi Tejada, ¿no? Buitrago cedió antes de tiempo. Bueno, tal vez no está en la mejor condición, porque sí son etapas que se le pueden dar bien a él. Estuvo aceptable Umba. Bueno, al final ya se han hecho huecos y diferencias notables, ¿no? Cuando ya además domina con mano firme el principal favorito para la victoria final. La general, mirad cómo queda, ¿no? Roglic es líder con 19 segundos solo sobre Evenepoel, a 58 Jorgenson, a 1.1 Derek G, a 1.32 Blasov, Carlos Rodríguez es sexto, 1.40, De Plus es séptimo, 1.53, Lazcano, magnífico, insisto, a 2.8, Scottson a 2.15, Jack Hayes a 2.31, luego Ciccone, Poulos, Landa, Harold Tejada a 3.13, en fin. Diferencias que ya se antojan bastante insalvables, pero que a lo mejor son buenas para que estos corredores que están ahí, esto no es el Tour, a ver si termino entre los 10 primeros, ¿no? Creo yo, es mi opinión particular, o mi sensación. Corredores que están a 3 minutos deberían intentar moverse. Y la etapa de mañana es una etapa magnífica. 4 puertos, otra vez estamos por encima de los 3.000 metros de desnivel y 4 puertos que nos mantienen con toda la expectativa del recorrido, porque el primero es 6 luego hay que subir Ramat y la subida final viene a ser también 10 kilómetros ahí al 9%. Quiero decir, es una jornada en la que se puede atacar más de lejos. Hoy era claro que iba a haber una fuga, la que protagonizaron Gregoire y compañía. Digo Gregoire porque es un corredorazo, el francés fantástico y hay que tenerlo en consideración. Más para las clásicas en principio, pero bueno, dejemos al chaval con 20 años, ¿no? Primera temporada entre los pros, que vaya evolucionando como corresponde, ¿no? Pero bueno, hablo fundamentalmente de que está ahí y al estar ahí, pues es un ciclista al que hay que mirar con atención. Digo que hoy la fuga era más o menos consentida y se esperaba, pues, al final las diferencias, la prueba entre los favoritos, ¿no? Ahora que ya se han quitado las caretas, ahora que ya conocemos un poco el potencial de cada uno, pues ahí estamos viendo que hay corredores que están distanciados y a los que quiero pensar que hacer novenos en el Dauphiné no les tendría que volver locos y que deberían moverse mañana. Otra cosa es que estén en condiciones, que puedan o que no, pero eso podría
variar un poco el curso de los acontecimientos, aunque estoy convencido de que vamos a ver al final pues la pelea parecida a la de hoy. Quiero decir, Bora tiene un equipo muy poderoso y tiene dos gregarios de un nivelazo enorme al lado de Roglic, como son Blasov y Hindley, ¿no? Es muy difícil ahí sorprender, pero bueno, vamos a ver poco a poco. Ineos juega también las dos bazas porque De Plus está francamente bien y Carlos Rodríguez es un valor seguro. En fin, que yo creo que el espectáculo está garantizado y mañana lo viviremos, y el domingo con el fin de fiesta también. Mañana recordad que la etapa es a partir de la 1 de la tarde, siempre lo podéis ver en Eurosport. Bueno, decir una cosa nada más para cerrar, porque ya habrá momentos de hablar de estas historias. Se cargan mucho las tintas cuando suceden acontecimientos como la desgraciada y brutal caída de ayer. Se habla y se especula con infinidad de razonamientos, etcétera, y a veces simplemente lo único que yo pretendo, y por eso lo quería comentar, que he visto tantísimos comentarios y tantos centrados sobre todo en el tema del material, de si los discos de freno provocan muchísimo, etcétera, que sí que es verdad, que es rigurosamente cierto que la caída es una de esas caídas que se dan. Se dio en la Ichulia porque era una curva muy cerrada y la tomaron muy deprisa, y se dio ayer pues porque había aceite, evidentemente, porque no era ni curva, era una recta y empezó la gente a volar por los aires. Pero que también es fruto de la velocidad, y una cosa es que haya caídas y otra cosa es que se caigan 40 ciclistas, con lo que conlleva además, decíamos, de que no haya ambulancias y que haya que suspender las carreras. Pues ya no solo, que es lo más grave, evidentemente, la integridad física de los corredores, es la supervivencia de las carreras, no es nada saludable. Y convendréis conmigo en que estas cosas antes no pasaban. No era tan frecuente este tipo de accidentes. Puede ocurrir de vez en cuando, claro que pueden caer 20 o 30 corredores, pero no con las consecuencias tan graves como las que sufrieron ayer pues Van Barle y Crossway, que se pierden el Tour de Francia, o incluso el propio Juan Ayuso, que se ha tenido que ver fuera de la carrera, y otra quincena de corredores que se han ido ya para casa con lesiones diferentes, y alguno más que abandonará porque lo habrá pasado francamente mal hoy intentando estar ahí en la pelea. La única reflexión que quiero hacer es que no se trata de buscar la solución, se trata de observar y analizar las consecuencias. No va a ser fácil encontrar soluciones con todas las fórmulas de las que ya hemos hablado y no quiero aburrir. No se trata de saber, porque las mejoras tecnológicas, las mejoras de los fabricantes de bicicletas también van en esa dirección. No le vamos a poder poner puertas al campo. Lo único que creo yo que se puede controlar es precisamente ese afán exagerado, ¿no? Deténle tú a un chaval de 20 años. Bueno, pues he escuchado una reflexión en Italia esta mañana, precisamente escuchando a compañeros, que tenía también su buena lógica, porque también atentará contra el principio de libertad laboral, etcétera, 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 se echarían encima, ¿no? ¿Por qué no se hace obligatorio que los chavales de 18 años tengan que pasar 2 años en categoría sub-23 antes de pasar a profesionales? Podría ser una medida, me parece una medida sensata, en el sentido de que vienen muchos chicos jóvenes que van a meter manillar, que van a arriesgar, que hacen que la carrera sea mucho más peligrosa, que se vaya mucho más deprisa, etcétera. Lo que no sé si atenta a los 18 años que le digas a un señor que no puede correr con los profesionales. Pues mire usted, si me contratan. Y con eso que estamos, pues viendo que cualquier medida que se quiera tomar en general choca, colisiona gravemente con los intereses de organizadores, con los intereses de los fabricantes de bicicletas, con los intereses de los municipios que quieren que la carrera vaya por el centro de la ciudad con todas las rotondas y con todas las dificultades que hay. Va a chocar gravemente. Sin embargo, el tratar de mentalizar a directores y corredores de que no se acaba el mundo, porque alguien me decía la reflexión eterna que ya he hecho yo muchas veces para justificar por qué esa ansiedad, que los patrocinadores se exigen, sí, pero lo primero que exigen los patrocinadores es que puedas correr el Tour. El patrocinador puede estar deseando que ganes el Criterium del Dauphiné, pero no te quepa ni la menor duda que al patrocinador no le va a hacer ninguna gracia que por arriesgar el Dauphiné no puedas correr el Tour de Francia. O sea que por ahí tampoco. Todas reflexiones valen, ¿eh? Todas. Y todas hay que tenerlas en consideración. Pero creo que hay que insistir mucho en la mentalización, en la concienciación de los actores, que son ellos, directores y corredores, los que al final van a 70 por hora bajando un puerto, porque si ayer no se baja a 70 por hora habiendo manchas de aceite en la bicicleta, no se caen 40 o 50 corredores, se hubieran caído bastantes menos probablemente, y sobre todo no habría habido las consecuencias graves que se han derivado de esta caída y de la Ichulia. La de ayer era una etapa intrascendente a 20 kilómetros de meta, no se nos olvide eso. Cuando te estás jugando una carrera, una etapa, una clásica, eso puede pasar y es perfectamente comprensible. Cuando estás en una vuelta de 8 días y es una etapa que va a terminar en grupo, por lo menos yo lo primero que pienso es que es descabellado, es que es bastante absurdo, entendiendo lo que pasa y por qué pasa, por supuesto que sí, pero me parece absurdo. No quiero seguir más con el tema porque tiempo habrá cada vez que suceda, desgraciadamente, ojalá que tardemos
otro año en ver un accidente de este calibre que vuelva a reabrir el debate, pero en el ínterin, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a ir concienciándonos todos un poquito, porque al final el objetivo de todos es el mismo, ¿eh? Disfrutar con el ciclismo, que es lo que haremos en este Dauphiné. Mañana más. Gracias por estar ahí.